¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre una pregunta que me hicieron el otro día a través de mi Instagram, @alejandro.lopezca, donde hice una historia y dejé una caja de preguntas para que la gente me pudiera hacer pues preguntas abiertas. Y una persona me preguntó que cómo podía hacer para salir del sistema, para escapar de la Matrix. Era empleado o empleada y me preguntaba que le diera un consejo para salir de ese empleo, ¿no? Entonces, igual que dije en esa historia, en respuesta a esa pregunta, esto es un tema muy complejo, es un tema que no se puede responder en una historia de 60 segundos y que no tiene una única respuesta, porque al final son tantas cosas que al final me he decidido a dedicarle un podcast, este episodio, a este tema, ¿no? Este podcast va a tratar sobre cómo poder salir del empleo, cómo poder empezar a salir del sistema, a dejar de depender de un empleo, dejar de pues tener un horario de 5 a 9 o de 8 a 6 o lo que sea, dejar de rendirle cuentas a un jefe. Si tú estás en esa posición, igual que yo he estado en algunos momentos de mi pasado, pues este podcast te puede interesar mucho para que empieces a dar el paso o al menos plantearte de qué manera vas a poder dar el paso para salir de tu empleo y empezar a emprender. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 35 años y llevo más de 15 años en temas de desarrollo personal, actitud positiva, etcétera. En agosto de 2023 tuve un problema de salud muy jodido que me mantuvo en un hospital durante una semana. Pues literalmente estuve a punto de perder la vida si no hubiera ido al hospital por un problema pulmonar. Cuando salí le pegaba una patada a la cámara. Cuando salí de ese hospital, eh, tomé la decisión de cambiar mi mente y mi cuerpo para siempre y empezar a compartir con el mundo todos aquellos aprendizajes, errores, etcétera, que me habían servido a mí y que probablemente a ti también te puedan servir. Entonces, en este camino de tantos años emprendiendo, en este camino donde ya desde los 18 años empecé pues a adquirir una mentalidad de emprendedor. Vamos a hablar mucho sobre este tema, sobre la mentalidad, porque al final es muy sencillo de entender. Si tú estás en un empleo, estás programado para ir a un empleo. Porque de no ser así, no estarías en un empleo. ¿Qué significa estar programado para ir a un empleo? Significa que tu proceso de pensamiento y tu mentalidad está programada para ir a un sitio X horas y vender ese tiempo a cambio de una cantidad económica a final de mes. Y cada mes se repite la misma operación, ¿no? Si son 40 a la semana, 40 horas o lo que sea. Entonces, tu mente está programada para ir a un sitio, entregar unas horas de tu tiempo a la empresa o a tu jefe o a quien sea y recibir una cantidad económica a cambio. Cuando sales del trabajo, desconectas, te olvidas del trabajo y enfocas tu atención, enfocas tu foco, nunca mejor dicho, en tu vida privada. Entonces, la mentalidad de un emprendedor es totalmente diferente. Un emprendedor no puede pensar de la misma manera. Y lo que nos pasa a muchos, y a mí me pasó en el pasado también, es que, primero de todo, queremos salir del empleo para emprender porque no queremos estar empleados, porque vemos la parte positiva, todos los beneficios que nos puede traer ser emprendedor, libertad, posibilidad de generar más ingresos que en un empleo, porque cobramos por valía, cobramos por resultados y no tanto por tiempo, etcétera, ¿no? Pero el problema está justo en esta cuestión, que siempre que tú estés emprendiendo, siempre que tú empieces un emprendimiento escapando del malestar que te provoca estar empleado, lo más probable es que no acabes de tener éxito en tu emprendimiento porque seguirás repitiendo los mismos patrones que tenías en tu empleo, porque en realidad tú empezaste a emprender escapando de ser empleado, escapando de esa posición. Entonces, ya la intención con la cual estamos empezando no es una intención positiva, sino que estamos escapando de un sitio para entrar en otros. Lo más probable es que no nos vaya bien porque seguiremos repitiendo los mismos patrones que estábamos repitiendo como empleados. El segundo punto es que la mentalidad que tienes que adquirir como emprendedor, y digo adquirir porque de haberla adquirido antes ya no serías empleado,
La mentalidad que tienes que adquirir es una mentalidad totalmente diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la mayoría? ¿Qué me pasó a mí? Y qué probablemente te pueda pasar si no te entrenas para que no te pase. Lo que te puede pasar, primero de todo, es que cuando empieces tu emprendimiento, como no tienes a una persona, perdón, que hoy me he levantado, como no tienes a una persona que te diga lo que tienes que hacer, como no hay gente detrás, personas detrás que te indiquen el trabajo que tienes que realizar, como sabes que tú eres el único protagonista de tu acción o tu falta de acción, lo más probable es que haya momentos, más de los que quisieras, que te permitas no trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. Cuando tú estás en un empleo, tú siempre vas a tener como la obligación, como esa especie de sensación de que te están mirando y que por lo tanto tienes que trabajar, porque están chequeando que estés trabajando, ¿no? Porque te están pagando para eso. Cuando tú eres emprendedor, cuando tú inicias un emprendimiento, no tienes a nadie que te vigile, no tienes la presión de saber que tienes una persona que vigila si estás trabajando o no. Por lo tanto, y quizá te pase porque a mí me pasó, al final acabas siendo mucho más flexible, tanto en horario como en horas trabajadas, como en intensidad de trabajo, de lo que serías en tu empleo. ¿Por qué? Porque el ser humano pues es cómodo, porque ya no tenemos a un jefe que nos mire a ver si estamos trabajando o no, porque como soy el dueño de mi acción o mi falta de acción, como soy el dueño y el protagonista de mis resultados, entonces me puedo permitir pues no trabajar ni tantas horas, ni tan intenso, ni tal horario, etcétera. Entonces, esa flexibilidad, esa libertad que nos aporta ser empresarios o empleados o emprendedores, esa sensación de libertad que tenemos porque no tenemos un horario, etcétera, es un arma de doble filo. Es decir, si tú eres una persona que de base eres una persona disciplinada y eres una persona que eres trabajadora, y ser trabajador, ojo, no tiene nada que ver porque igualmente tú eres trabajador porque tienes una persona que te está vigilando, tienes una persona que te dice lo que tienes que hacer, entonces no tiene nada que ver, ¿no? Pero si no tienes estas cosas de base, sobre todo la disciplina, es muy probable que acabes siendo demasiado flexible con la cantidad y la calidad de acciones que hagas en el día, ¿no? Otra cosa que tienes que entrenar para ser emprendedor, y ojo, estamos hablando hago un paréntesis, estamos hablando ahora de mentalidad y ahora hablaremos más de la parte más tangible, más de la parte... Lo que pasa es que al final la mentalidad son los cimientos. O sea, si no tienes esta mentalidad, mejor. O sea, si no estás dispuesto a aprender a cambiar tu mentalidad, si no estás dispuesto a dejar de pensar como un empleado y empezar a pensar pues sin horarios para lo bueno y para lo malo, si no estás dispuesto a entrenarte para cambiar tu mentalidad, mejor que no dejes tu empleo, porque lo más probable, y hablo de probabilidad, porque 9 de cada 10 empresas cierran antes de los 5 años, esto es un dato, no es que sea pesimista ni optimista. Si no estás dispuesto a entrenar tu mentalidad para cambiarla, mejor quédate en tu empleo, porque a nivel estadístico, a nivel de probabilidad, te va a ir mal. Igual que a mí me ha ido mal en muchos emprendimientos, y otros me han ido bien y otros pues directamente no han ido, ¿no? Pero lo más probable es que te vaya mal si no estás dispuesto a cambiar tu mentalidad. Entonces, ¿qué otras cosas tienes que adquirir? ¿Qué otras cosas tienes que cambiar para empezar tu emprendimiento? Tienes que empezar a acostumbrarte, y esto a mí me ha llevado años, tienes que empezar a acostumbrarte a vivir con la incertidumbre. ¿Con la incertidumbre de qué? Con la incertidumbre de no saber cuánto vas a ganar en 30 días. Porque cuando tú eres empleado, empiezas el día 1 y sabes que tienes esa garantía de que si trabajas todo el mes, al final de mes, patapam, vas a cobrar tu nómina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trampa y cuál es el arma de doble filo? Si está muy bien porque tienes una garantía siendo empleado. Pero ayer lo hablaba con una persona. Cuando tú cobras la nómina, tienes ese pico de dopamina, tienes esa sensación de dopamina, coges la nómina, los primeros días del mes, pagas todo y vuelta a empezar. Y otros 30 días de agonía en un trabajo que probablemente no te guste, para que cuando llegue el primer día de mes, otra vez, ¡pam!, cobras la nómina, tienes un pico de dopamina, pagas todo lo que tienes que pagar, te quedas con una pequeña cantidad de esa nómina y vuelta a empezar. Y otros 30 días de trabajo, de sacrificio, probablemente haces gana para volver otra vez a cobrar la nómina en 30 días. Entonces está bien
a nivel de una persona que pueda tener miedo a incertidumbre, que pueda tener miedo a la pobreza, que pueda tener miedo pues a no cobrar, que tenga inseguridades en sí mismo. Entonces, tienes que aprender a vivir con incertidumbre, tienes que aprender a superar esos fantasmas del miedo, de miedo a la pobreza, de no ser suficiente, de no merecerme, etcétera, etcétera. Tienes que superar todos esos miedos y tienes que entrenarlo. Y te vuelvo a decir lo mismo, tardé años en aprender a vivir con la incertidumbre, tardé años en relajarme, o sea, pasé años emprendiendo en diferentes negocios, en diferentes sectores. Pasé años sufriendo en el camino porque de vez en cuando la mente se me iba a vivir, a transitar ese miedo por la incertidumbre de no saber si a final de mes iba a poder ganar lo suficiente para poder pagar todo, si iba a tener lo suficiente para pagar el alquiler, para pagar las cosas. Viví años sufriendo por esa incertidumbre hasta que llegó un día que tomé conciencia de ello, tomé conciencia y dejé de sufrir. Vivo con incertidumbre igual, por supuesto, igual que cualquier emprendedor, pero ya no sufro por ello, ya no me estreso por ello, ya estoy relajado aún viviendo con la incertidumbre. Y esto hay gente que quizá no le pase, a mí me pasó. Y es posible que si estás empleado y vayas a emprender, pues es posible que te pase. Entonces, perdón, es que ayer bebí un Aquarius muy frío y me he levantado hoy con la garganta inflamada y con mucosidad, con mocos. Entonces, sobre todo esto. Tercero, cuando evidentemente la mentalidad es algo que tienes que entrenarlo en el día a día, es decir, no es algo que, no, pues tienes que adquirir como una receta, tienes que adquirir esta mentalidad, esto, la incertidumbre, el miedo, no sé qué, no sé cuánto, venga, instalamos el software y ya, esto no funciona así. Esto evidentemente tiene un proceso, te tienes que enfrentar a eso y tienes que empezar a moldear tu mente desde el entendimiento y desde el darte cuenta, desde el tomar conciencia y darte cuenta de todos esos procesos mentales que te están atacando o que estás experimentando a raíz de eso, a raíz de cambiar lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en un empleo tienes esa falsa garantía de que si estás ahí, estés mejor o estés peor, a final de mes vas a cobrar. Cuando tú estás en tu emprendimiento, no. Cuando tú estás en tu emprendimiento, de repente dejas de vender tu tiempo por dinero, de repente no hay garantías, de repente pues tiene su parte buena y su parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que si tú haces muy bien tu trabajo, si tú te proyectas al máximo para entregar tu mejor versión, para hacerlo lo mejor posible, etcétera, tú siempre en tu emprendimiento vas a cobrar en base a tu valor, en base a tus resultados. No vas a cobrar en base a tu tiempo. El tiempo da igual. Si eres capaz de hacer lo mismo en menos tiempo, cobrarás lo mismo, porque cobras en base al valor que estás aportando a otras empresas, a otras personas o a quien sea. Y dejas de cobrar en base a tiempo. Entonces, esto es una maravilla visto desde el punto de vista de un emprendedor, porque a cualquier emprendedor que tú lo metas 8 horas en una oficina a teclear un teclado por 1.500 euros al mes, lo matas. Y de igual manera que a un empleado que tenga mentalidad de empleado y que quiera seguir manifestando y experimentando esa mentalidad porque cree que eso es lo mejor y que esa es la mentalidad correcta, si lo metes en un emprendimiento donde pierde la falsa seguridad, la falsa garantía y etcétera, lo matas también, porque no tiene la mentalidad adecuada para ello. Entonces, lo primero que te diría es que tienes que ser consciente de todo eso, tienes que empezar a cambiar tu mentalidad y empezar a entrenar tu mentalidad si quieres empezar a emprender. Lo segundo que te diría, y esto yo es algo que la he cagado en el pasado, es que no dejes tu empleo de entrada, no dejes tu empleo al 100% para empezar a emprender. Y yo siempre he sido muy radical con esto. Yo cuando he tenido un empleo y he empezado una empresa, he dejado mi empleo y he ido al 100% en mi empresa, porque mi manera de pensar siempre ha sido, si trabajo aquí media jornada en mi empleo y en mi emprendimiento trabajo otra media jornada, podré generar unos resultados en mi empresa de tiempo partido, de la mitad. Si yo dedico el 100% del día a mi empresa,
podré doblar esos resultados, ¿no? Y ese es el motivo por el cual yo siempre he dejado mi empleo para empezar en mi empresa. Ahora bien, no es lo que yo recomendaría. ¿Qué recomendaría? Que sigas en tu empleo, si puedes a jornada parcial o si puedes de la manera que puedas, para poder dedicarle horas a tu empresa, a tu proyecto, a tu emprendimiento, y cuando empieces a generar ingresos en tu emprendimiento, no lo dejes aún. Sigue escalando, sigue proyectando eso, sigue creciendo en tu empresa, en tu emprendimiento, y cuando ya estés ganando lo mismo o un poco más que en tu empleo, entonces ahí personalmente creo que ha llegado el momento de que te hagas el planteamiento de dejar al 100% empleo y dedicarle ahora sí el 100% de tu día, te lo voy a repetir, el 100% de tu día a tu emprendimiento. Y no de 9 a 5, no, de 8 a 7, no, el 100% de tu día. Porque una cosa que tienes que saber es que una de las partes de la mentalidad que tienen la mayoría de los emprendedores, y me incluyo, es que estamos el 100% del día, 24 horas, run, pensando en cómo poder mejorar, pensando en oportunidades de negocio, pensando en carencias que tenga el mercado para poder aprovechar esa carencia para ofrecer un servicio mejor o hacer lo que sea. Es decir, al final, cuando ya te has acostumbrado a adquirir esa mentalidad, llega un momento que es irreversible. De igual manera que es irreversible, cuando tú te has acostumbrado a tener una mentalidad de empleado, ir a trabajar el lunes, ponerte contento el viernes y ponerte triste el domingo porque al día siguiente hay que trabajar, y esa mentalidad se manifiesta durante el resto de tu vida y solamente disfrutas los viernes y los sábados, solamente disfrutas cuando te vas de vacaciones, solamente disfrutas tomando cañas con tus amigos, pues la persona que es emprendedora disfruta haciendo la labor de crear una marca, crear una empresa, escalar un proyecto, pensar en cómo mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final es toda una cuestión de mentalidad. Entonces, cuando yo cambio la mentalidad, lo que sucede es que ese cambio de mentalidad se manifiesta en todo lo que yo hago durante el día. Me levanto antes, intento ser mejor, intento ser más disciplinado, intento dar el mejor servicio, porque ya no lo hago para otra persona, yo lo estoy haciendo para mí. Esto es un arma de doble filo de igual manera, porque si no soy disciplinado, si soy el típico vaguete y tal, lo más probable es que sea demasiado flexible, como decía antes, y que no entregue todo lo que debo entregar para que vaya todo bien. Bueno, casi 18 minutos de vídeo. Probablemente haga una segunda parte, pero quiero acabar diciendo que la mayoría de personas que tienen un empleo y tienen mentalidad de empleado, les gustaría asumir todos los resultados positivos que te puede dar un emprendimiento. Cualquier persona que tenga un empleo y que tenga sus limitaciones en horario, en ubicación geográfica, en ingresos económicos, etcétera, le gustaría adquirir todos esos resultados económicos, de libertad, de geográficos, etcétera, de una persona que emprende y que le va bien en su emprendimiento. Pero la realidad, y quédate con esto, es que muy pocos son los que están dispuestos a sacrificarse, muy pocos son los que están dispuestos a asumir todo lo que es necesario para empezar en ese emprendimiento. Es decir, todos queremos el premio, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, lo primero que tienes que saber, si te animas a emprender, es que tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Si no estás dispuesto a pagar el precio, mejor quédate en tu empleo, porque no vas a adquirir, no vas a conseguir el premio sin pagar el precio, sin poner el trabajo encima de la mesa. Espero que te haya gustado. Puedes seguirme a través de Instagram si quieres, @alejandro.lopca. Ahí estoy documentado todo. Te agradezco mucho el like, la suscripción y el comentario para el algoritmo. Y nos vemos, como no, en el próximo podcast.